A ver, ¿se ve la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Empezamos, ¿no? Empezaremos. Empecemos. Ya que no es mucho tiempo, empezamos. A ver, hoy nos toca el seguro de incendio. He tratado de hacerlo lo más resumido posible para que podamos entender lo principal. Ya, la idea de cada materia, como ustedes van a ver, no es en estas presentaciones, no es, por ejemplo, ver una póliza, ¿no? Traer una póliza y leer la póliza, disgregar la póliza, no. Ya, o sea, porque no, para eso leemos un contrato de seguro. Ya no es la idea. Ya no vamos a ver lo que son las pólizas. Pero la idea más bien es que una vez que ustedes terminemos de ver todos estos, una vez que terminemos de ver esta clase, ustedes ya puedan entender cómo funciona el seguro de incendio, y si es que uno termina leyendo la póliza, ya sería más entendible. ¿Ya? Realmente cuando uno lee el contrato de seguro no es muy claro, ya siempre nos cuesta entender. Entonces, aquí vamos a tratar de explicar de qué trata este seguro, y con ejemplos, por supuesto, ¿ya? Como siempre, pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden ustedes participar en lo que necesiten, ¿ya? Empezamos. Creo que estimado David, dale. Consulta, por favor. Dime. En el tema del trabajo, o sea, del foro número 1, nos indica de que debemos desarrollar un ejemplo del tomador asegurado y beneficiario, ¿no? Y hay varios incisos. Cada uno tenemos que hacer un ejemplo, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto, esa era mi duda, ¿no? Porque me dice, desarrolla un ejemplo del tomador asegurado y beneficiario en un contrato. Sí, exacto. En cada uno hay que desarrollar. Perfecto, exacto. Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, entonces empezamos. Bueno, primero es cuál es la importancia y cuál es su función del seguro de incendios. Es importante aclarar que el seguro de incendios, si bien no es la madre de todos los seguros. ¿Ustedes saben cuál es la madre de todos los seguros? ¿Quién me puede decir cuál es la mamá de todos los seguros? ¿Cuál creen que es la madre de todos los seguros? De los ramos. ¿Multirriesgo? No. ¿Quién que es el de incendio? No. El seguro la madre de todos los ramos es el seguro, el seguro marítimo, ¿ya? El ramo de transportes. Ya de ahí nace. Ese es el primer seguro de todos, ¿ya? Y obviamente como les decía, si bien no es la madre, este es uno de los más grandes, ¿ya? Este es uno de los más grandes ramos. En nuestro mercado ocupa prácticamente el segundo lugar, ¿no? El segundo lugar del mercado en cuanto a primas. Antes era el primero, ahora es el segundo. ¿Ya? El primero es desgravamen, este es el segundo en cuanto a primas, ¿ya? Entonces, este seguro tiene una función importante, ¿ya? ¿Cuál es la función que tiene el seguro de incendio? Bueno, si hablamos del seguro en sí, podríamos decir que su función es que te garantice una compensación económica o una sustitución efectiva de los bienes sujeto al riesgo de incendio u otros riesgos aliados. Y ya aquí, por ejemplo, hablamos de dos conceptos, lo que es una compensación
económica o una sustitución efectiva, ¿no? Que prácticamente aquí hablamos de lo que son las formas de indemnizar en los seguros de daños, ¿no? Una forma de indemnizar en los seguros de daños tenemos, por supuesto, en efectivo, puede ser en especie, ¿no? Puede ser en efectivo o en especie, ya, o mediante servicios también, ¿no? Puede ser puede darse la modalidad de, podría ser que reconstruyas el bien o repongas por otro, ¿no? Entonces hay distintas modalidades de formas de indemnizar, ¿no? De formas de indemnizar el seguro. Entonces aquí te da esas opciones, ¿no? Es un pago en efectivo o una sustitución de los bienes. Otra función es que compensa al asegurado por los daños afectados en su propiedad, sufridos después de un siniestro debidamente asegurado, ¿no? Esa es la función que cumple el seguro de incendio. ¿Cuál es su importancia? Por supuesto que es importante para los negocios y para la economía. Ya, por supuesto, ¿no? ¿Qué ocurriría si es que un negocio puede quebrar a raíz de un incendio, ¿no? Pero si es que si tuviera contratado un seguro de incendio, entonces podría ser el seguro podría ser muy importante, ¿no? Podría salvar la empresa de la quiebra. Ya, permite la protección de créditos garantizados por bienes raíces. Ya, es usual que las entidades financieras, al contratar, digamos, un crédito, una persona, al contratar un crédito de vivienda, por decir, un departamento, entonces la compañía es usual el banco es usual que en muchos casos que te pidan como garantía también que el bien que está en garantía esté asegurado, ¿no? Tu bien, por ejemplo, tu vivienda, ¿no? Estás comprándote una casa, entonces tu casa tiene que estar asegurada, ¿no? La garantía debería estar asegurada. Entonces es importante en ese sentido. Es importante en relación a la prevención de riesgos, ya sobre todo para empresas industriales, ya de mediano y gran tamaño, donde las compañías apoyan la prevención de riesgos. ¿Para qué? Para poder reducir primas. Por decir, ¿no? Eres una empresa mediana, entonces la compañía, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es usual que una compañía aseguradora contrate un ingeniero de riesgos o tenga un departamento de riesgos y te diga, bueno, en función al departamento de riesgos, tú tienes que realizar actividades de prevención de riesgos, ¿no? Por ejemplo, como vas a colocar sprinklers, vas a establecer medidas de seguridad de tal manera de que si ocurre un incendio, se pueda prevenir de alguna manera el riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el seguro de incendio aporta de una manera significativa en los mercados. ¿Ya? Y desde un punto de vista más macroeconómico, si ustedes quieren ver, el seguro de incendio, al incluir, por ejemplo, los riesgos de la naturaleza, inundaciones, tempestades, terremotos y otros tipos de riesgos de la naturaleza, pueden ser parte esencial de la macroeconomía. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si es que, por decir, una ciudad que esté altamente asegurada, gracias al seguro podría recomponerse de una manera mucho más ágil, ¿no? que una ciudad que no esté asegurada.
Por ejemplo, hay dos ejemplos clásicos, ¿no? El terremoto de Haití, que hasta el día de hoy se siguen recuperando de los daños que han tenido, ¿ya? Y el terremoto en Chile, el 2010, que en esa época, si bien ha habido daños de consideración, la cultura del seguro ha permitido, digamos, reconstruir la ciudad, ¿no? Recomponerse, pararse nuevamente de algo tan duro como es un terremoto, ¿no? Entonces, ahí prácticamente, por supuesto, gracias al seguro de incendio, ayuda de una manera importante a la macroeconomía, a la reconstrucción de todo un país. Entonces, esa es la importancia del seguro. Cuando hablamos del objeto de seguros, lo primero que dejamos establecido es que el seguro de incendios tiene carácter indemnizatorio, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué significa que el seguro de incendio tenga carácter indemnizatorio? Les pregunto. ¿Qué significa carácter indemnizatorio? A ver, vamos a repasar los que tal vez han visto bases jurídicas del seguro. Han debido pasar lo que son los principios del contrato de seguro. Entonces, por eso les decía, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el carácter indemnizatorio que tienen los seguros de incendio? ¿Qué significa que tengan un carácter indemnizatorio? Una vez ocurrido el siniestro, se debe pagar. Que ocurre el siniestro, tienen que pagar, pero no. Una de dos, o era extranjera, ¿no? Pero tampoco dejaron las marcas. A ver. Pero las cartas de ¿Otro? ¿Alguien alguna opinión más? Yo sé que estaba en la sala. Lo has limpiado, pero yo tenía porque la anterior no. Alguien está con su micrófono prendido. Sí. A ver, ¿alguien más me puede ayudar? ¿En que sí o sí se deben resarcir los daños? No, a ver, primero, voy a preguntar, ¿han visto lo que son principios del seguro? En bases jurídicas, principalmente. Ahí hemos visto los caracteres y los principios. A ver, ¿qué principios has visto? A ver. Hazme recuerdo, ahora me recuerdo. Ya, en cuanto a caracteres, hemos visto lo que es el principio consensuado, el principio bilateral, el principio aleatorio, el principio oneroso, ¿no? El de adhesión, y el principio indemnizatorio, ¿no? Que es el que precisamente usted está preguntando. Ya, esas son las características de un seguro, pero el principio indemnizatorio, entonces, ¿cuál sería el principio indemnizatorio? ¿Qué es? Según los conceptos que nos ha dado el licenciado del anterior módulo, ajá, indica que el principio indemnizatorio es que el seguro resarce al asegurado de los daños sufridos por a raíz del siniestro, ¿no? Que no puede ser a causa de lucro para el asegurado. Ahí está mejor. Ya, esa es la palabra, ¿ya? En la última parte está mejor. A ver, hay 4 principios, ¿ya? En realidad son 6, pero generalmente son los 4 principales, ¿ya? Hablamos del principio de subrogación, el principio de interés asegurable, el principio de la máxima buena fe, el principio de la máxima buena fe y el principio de indemnización. Han llevado esos principios, esos 4, bueno, por lo que veo el indemnizatorio sí es que han visto, ¿no?
¿Los otros lo han visto? ¿O el interés asegurable? Y hemos visto. Ya. Ya, a ver, perfecto. Entonces, principio de indemnización. Hemos visto, y algo anotado tengo que indica, ¿no? Que a lo mejor se refiere a esto, ¿no? Dice que el valor de la indemnización tendrá su límite en el monto causado, no puede transformarse en objeto de lucro. ¿Será eso? Sí, sí, va por ahí, ¿ya? A ver, ¿qué significa, qué es principio indemnizatorio? Que prácticamente no puede haber lucro, el asegurado no puede lucrar con el seguro, ¿ya? Ese es el principio de indemnización, ¿ya? Se basa en el hecho de que deje al asegurado en la misma situación que se encontraba antes del siniestro, ¿ya? En el hecho de que el asegurado no puede generar lucro, ¿ya? Entonces, el seguro de incendio tiene carácter indemnizatorio, dado que la obligación del asegurador depende directamente del monto del siniestro, ¿ya? Y en ningún caso se debe constituir fuente de lucro para el asegurado, dado que el beneficio consiste en no sufrir pérdidas, ¿ya? Entonces, el objeto del seguro es que tengas un resarcimiento de tal manera de que tú no lucres con el seguro. A ver, ¿cuándo vulneramos el principio de indemnización? Cuando, por decir, si tú aseguras un determinado bien con sobreseguro, que es lo que han debido ver, ¿no? Un bien que vale $20,000, lo aseguras por 50,000, ocurre el siniestro, la aseguradora no te va a pagar 50,000, te va a pagar solo 20,000. ¿Por qué? Porque si recibieras 50,000, estarías lucrando con el seguro, estarías vulnerando el principio de indemnización. ¿Ya? Entonces, el seguro de incendio tiene carácter indemnizatorio, no puedes lucrar con el seguro. El otro aspecto importante es que el seguro de incendio protege principalmente objetos concretos, ¿ya? Son objetos concretos como los edificios, maquinaria, mercadería, muebles y otros bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, son objetos concretos. Pero también podrían asegurarse objetos secundarios, ¿ya? Como de una manera secundaria, el seguro de incendio también podría amparar los costos que acarrea el siniestro y la pérdida de beneficios, ¿no? Entonces podría existir ambos, ¿no? ¿Qué más tenemos cuando hablamos del seguro de incendio? Otra característica es que el seguro de incendio ampara los bienes de propiedad del asegurado, ¿ya? O sea, solo va a amparar bienes que pertenecen al asegurado, ¿ya? En este caso, a ver, díganme ustedes, ¿podría darse el caso en el cual un seguro de incendio no te asegure bienes de tu propiedad? Tal vez en relación a la responsabilidad civil. No, porque es otro ramo. Pero si en este caso, digamos, mi inmueble se quema y daña a un tercero, ¿no? Está bien, pero es un seguro de responsabilidad civil. Ya, o sea, es un daño civil a un tercero, ya, pero no. Lo primero que te dice aquí, una póliza estándar te va a cubrir bienes de propiedad del asegurado. Mi pregunta es, ¿podría cubrir a terceras personas? Bueno, sí podría con un
incluyendo un anexo, combinando, ¿no? Pero estaría fuera fuera de lo que es el seguro de incendio en sí, ¿me entiendes? Es un daño en terceros, es responsabilidad civil. La pregunta es, ¿dentro del seguro de incendio podemos amparar bienes de otras personas? Podemos amparar, yo creo, pero siempre y cuando bueno, que digan, ¿no? En el contrato que declare la materia y pueden ser, no sé, productos alquilados o bienes alquilados que están a su cargo. Ya, bienes alquilados que están a tu cargo. Sí, sí es posible. A ver, ¿algún otro ejemplo? A ver, algo clásico que deben ver, alguna vez han debido ver en las pólizas, los contratos de seguro. Lo que llamamos bienes en custodia. Ya, han debido ver en la práctica, ¿no? Bienes en custodia. Los bienes en custodia es un anexo que ampara los bienes que están bajo tu custodia, precisamente, ¿no? Como decías, ahí podría ser en alquiler o simplemente están bajo tu custodia, ¿no? En ese momento no te pertenecen, pero tienes, puedes asegurarlos, ¿ya? Con un anexo especial. Por eso te decía pero en esencia, un seguro de incendio solo va a amparar bienes de tu propiedad. Pues te salvo de orden contrario, salvo incluyas un anexo para bienes en custodia, por ejemplo. Por otra parte, en un seguro para el hogar, por ejemplo, podría amparar no solo bienes de propiedad del asegurado, de la familia en sí, digamos, ¿no? Sino podría extenderse a bienes que pertenecen al personal que vive en el lugar del asegurado, ¿no? Que trabajas con un empleado, digamos, ¿no? Entonces, podrían pararse los bienes que están bajo tu cuidado, ¿no? Que están de personal que trabaja contigo. O lo mismo, para empresas, pues se podrían parar los bienes que pertenecen a los empleados de la oficina, ¿no? Podría ser una extensión de cobertura. Y por supuesto, ¿no? Cláusulas de bienes en custodia, ¿no? Es lo que hablaba hace rato, ¿no? Que son bienes que son entregados al asegurado a efectos de que puedas elaborar algo, custodiar o vender el bien, ¿no? Entonces, son bienes que están bajo tu amparo. Entonces, es usual que contrates ese tipo que el seguro de incendio contenga. Esos son los objetos del seguro, ¿ya? O sea, después, ¿qué tenemos? Hablamos de inmueble o contenido del inmueble. Sí. ¿Los bienes de custodia solo se incluye en la póliza de incendio o en otras pólizas igual se puede incluir? En otras pólizas también, ¿ya? O sea, generalmente las pólizas de incendio, de avería de maquinaria, todas estas siempre van a amparar bienes de propiedad del asegurado. Pero, por ejemplo, en un seguro de todo riesgo de daños a la propiedad, por ejemplo, ¿ya? En ese caso, igual, solamente la básica va a amparar a bienes de tu propiedad, ¿no? De todo riesgo de daños a la propiedad, de tu propiedad. Entonces, puedes amparar con un anexo de bienes en custodia. Ya, entonces, no se limita solamente al seguro de incendios, sino también a otro tipo de seguros, ¿no? Otro aspecto importante que tenemos que definir en los seguros de incendios, por ejemplo, es determinar dos ítems, ¿no? Uno lo que es el inmueble y el otro es el contenido, ¿no? Una cosa es cuál es el inmueble y otro aspecto es el contenido. Las pólizas siempre vamos a
siempre se tiene que tratar de diferenciar estos dos. El condicionado particular debería estar claro que es inmueble y que es contenido, ¿ya? Y muchas veces es complejo, ¿ya? Complejo determinar si algo es un inmueble o es contenido. Por ejemplo, los sistemas de alarma, los ascensores, un sistema de protección contra rayos u otros similares, ¿son inmueble o es contenido? ¿Dentro de cuál vamos a poner como parte del inmueble o como parte del contenido? Ya, muchas veces, bueno, la respuesta ahí es que no importa en cuál de los dos esté, pero lo importante es que esté claro, ¿ya? Porque si es que no está claro, podría dar lugar posteriormente a que podría no estar amparado por el seguro, ¿no? Porque la póliza no está clara. ¿Ya? Lo importante es que lo esencial es que ambas partes estén claras, qué es inmueble, qué es contenido. ¿Ya? Entonces podrás decir, se asegura el inmueble con un valor asegurado de X monto, que incluye sistemas de alarmas y ascensores, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que esperas hasta que ocurra un siniestro? O sea, si esperas y si no haces estas distinciones claras en la póliza hasta esperar antes del siniestro, puede ser demasiado tarde, ¿no? Porque una vez que ocurre el siniestro, ahí recién se suscitan los problemas. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de bienes inmuebles. Podríamos hablar de instalaciones en funcionamiento, ¿ya? Almacenes de maquinaria, propiedades vacías y en desuso, ¿ya? Que generalmente son excluidas, pero son bienes inmuebles, almacenes, tiendas de campaña, casas rodantes, ¿ya? Entonces son algunas clasificaciones que se pueden dar. Cuando hablamos de contenido, también deberíamos hacer una subclasificación, ¿ya? No es que contenido, valor asegurado 100,000, no. Lo recomendable siempre al asegurar es que exista una categoría, ¿ya? Y que se determine una suma asegurada por cada categoría. ¿Ya? Entonces, dependiendo si el seguro otorga cobertura a un hogar, a una casa particular, a una empresa o una industria particular o una empresa agrícola, hay tres principales categorías de contenidos, ¿no? Hablamos de muebles, utensilios y demás objetos necesarios en una casa, que incluyen ropa y efectos personales. Ya podríamos clasificar maquinarias, por otra parte, equipos, materias primas, productos semiterminados, productos consumibles, y por supuesto otro decir, en caso de industria agrícola, ganado, maquinaria agrícola, etcétera, ¿no? Entonces lo importante es que las pólizas estén adecuadamente subclasificadas con sus respectivos valores asegurados, ¿ya? Otro aspecto importante cuando hablamos del objeto del seguro, como verán, estamos disgregando el objeto del seguro. Decíamos que es de bienes de propiedad del asegurado, que pueden ser amparados con cláusulas. Tiene que estar clasificado el inmueble y el contenido del inmueble, cuáles son los bienes inmuebles, cuál es el contenido, clasificarlos, el contenido, y también clasificar algunos bienes especiales, ¿no? Algunos especiales que no son
que la cobertura va más allá de lo habitual, ¿ya? Y estos generalmente son asegurados bajo una modalidad especial. Hablamos de una modalidad por ejemplo, de valor admitido. Pregunta, son objetos especiales. ¿Qué es un valor admitido? ¿Qué es valor admitido? Si han escuchado hablar de lo que es valor admitido. Cuando no existe un valor propiamente en el mercado, sino es un valor que el asegurado le da al bien, digamos. Ya, y la aseguradora acepta nomás. En base a y bueno, eso pasa a veces con el tema de artículos, digamos, de artes o joyas, digamos, no sé. Sí, se hace una inspección, ¿no? Pero... Ya, a ver, son bienes especiales, ¿no? Entonces son valores, ¿pero qué es valor admitido? ¿Qué significa valor admitido? Esa es la pregunta. Está bien, la respuesta que has hecho es correcta en el sentido de que sí son para bienes, por ejemplo, joyas, ¿no? ¿Qué más me decías? Artes. Artes, ¿no? ¿Qué significa valor admitido? A ver, cuando nosotros aseguramos un bien, la mayoría de los bienes sabemos cuál es su valor, pero en el caso de joyas, como decías, bienes especiales, estamos hablando de bienes especiales, joyas, artes, pinturas, esculturas, no sé, pianos de cola, instrumentos musicales antiguos, ¿no? En los cuales su valor no necesariamente es el valor de reconstrucción de ese bien, digamos, ¿no? Sino por su antigüedad, tiene un valor mucho mayor, ¿no? Entonces, en esos casos, esta pintura que ha sido pintado por Pérez de Holguín, así como maderita, vale 100 bolivianos, ¿no? Pero como está pintado por él, es original, en realidad vale $100,000, ¿no? Entonces un tasador tendrá que ver y la compañía tendrá la disposición de aceptar o no, ¿no? Y decir, bueno, yo acepto que esta pintura de Picasso vale $100,000, estamos asegurando bienes inmuebles, todo lo que es el contenido, y dentro del contenido también hay valores a bienes especiales como esta pintura que vale $100,000. Entonces yo admito, este valor asegurado va a ser a valor admitido. Vamos a hacer a valor admitido esta pintura, ¿no ven? Lamentablemente en la práctica, ustedes van a ver casi todo es valor admitido, ¿no? Casi todo es valor admitido. Ya sea por presión del broker, por presión del mercado, piden que sea valor admitido y las compañías lamentablemente también aceptan, ¿no? Entonces eso es completamente antitécnico, ¿no? Por ejemplo, no puedes asegurar una vivienda a valor admitido, no deberías hacerlo, ¿no? Un contenido, ¿no? Una maquinaria a valor admitido, ¿no? O por ejemplo yo he visto hasta la ropa a valor admitido, ¿no? Dentro del contenido está a valor admitido. Entonces es completamente antitécnico. Y eso va a suceder por la competencia, pero vaya, eso debería cambiar hasta el momento en que empiecen a existir fraudes, ¿no? Porque el día de mañana también el mercado se puede dar cuenta que todo el mundo da valor admitido. Mira, esta compañía dice, da valor admitido a todo, hasta la ropa. Entonces aseguremos nuestra ropa, valor admitido de $300, no se va a dar cuenta, y quemamos la ropita, hacemos desaparecer la ropa.
¿no? Hacemos justo que se incendie la ropa y lo que vale 100 bolivianos nos van a pagar $100. Entonces lucramos y la compañía te tiene que pagar porque ha admitido que ese pantalón valía $100. Ya cuando valía 100 bolivianos. Entonces, ¿por qué? Porque estaba valor admitido. ¿Ya? Entonces, técnicamente el valor admitido, como decías, es para muestras, modelos, diseños y similares. Obras de arte, esculturas, joyas, instrumentos musicales, colecciones, recopilaciones y similares. ¿Ya? Entonces, como verán, estamos disgregando un poquito el contenido. Después hablamos de lo que es el costo del siniestro, ¿no? Como un punto especial dentro del seguro de incendio, que nos referimos a las pérdidas indirectas causadas por el siniestro. ¿Ya? Esto generalmente no están incluidas en la cobertura, pero bajo acuerdo expreso sí se puede amparar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la remoción de escombros. ¿Ya? Se incendia, se quedan los escombros, entonces cuesta remover los escombros, entonces ese costo te puede pagar el seguro con un anexo especial. ¿Ya? Los costos de limpieza, el restablecimiento de documentos de negocios, ¿no? Ese tipo de costos que pueden ser amparados mediante un anexo especial. El alquiler temporal de emergencia, que se da mucho, ¿no? Ocurre un incendio, la familia tiene que ir a vivir, ¿no? A otro lado. Entonces, si quiere ir a vivir a otro lado, tiene que alquilar, ¿no? Entonces, por un determinado tiempo te podrá cubrir el seguro de incendio. Otro aspecto sería por la pérdida de ingresos por alquiler. Y ya tú alquilabas ese bien, entonces al incendiarse has dejado de percibir ese alquiler, y por ende podrías contratar un anexo que te permita cubrir ese alquiler que estás dejando de percibir. Son pérdidas indirectas. Ya, entonces, los costos de salvataje, ¿no? Los gastos de salvamento. ¿Para qué? Para poder evitar que se agrave el siniestro. ¿Ya? Aunque en nuestra normativa, aquí es importante aclarar, nuestra normativa en Bolivia, los gastos de salvamento se amparan dentro de la cobertura de incendio, ¿ya? O sea, sí están cubiertos, ¿ya? Por ejemplo, se incendia la casa, está a medio de incendiar, y tú llamas a los bomberos, y los bomberos van a llegar en 2 horas, ¿no? Tardan demasiado. Están en un lugar alejado, 2 horas, y en este caso tú llamas a los bomberos, pero tu casa se está incendiando y te das cuenta que el vecino tiene una cisterna. Entonces acudes a tu vecino y le dices, por favor, ayúdame con la cisterna, ayúdame a apagar el incendio. Entonces viene la cisterna y te dice, bueno, yo te voy a cobrar $1,000. Digo, dale, ¿no? Entonces contratas una cisterna, la cisterna ayuda a evitar la propagación del siniestro, es un gasto de salvamento. Entonces, en este caso, estos gastos de salvamento son, dado que tú, como has actuado como si no tuvieras seguro, o sea, tú tienes la obligación de actuar como si no tuvieras seguro, ¿no? Entonces, si has actuado como si no tuvieras seguro, la compañía te tiene que premiar. ¿Y cómo te premia? Reembolsando los gastos que has gastado para evitar que se extienda el siniestro. En este caso, los gastos de la cisterna te procederá a reembolsarte, ¿ya? Y esos gastos de salvataje, por eso les decía, los costos de salvamento forman parte del seguro de incendio, ¿ya? No necesariamente en nuestra normativa, no necesariamente tiene que ir con un anexo, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí?
Licen, Sí. tengo una duda en lo del ítem del inmueble y contenido. Ya. Como inmueble se pone un valor asegurado, ¿no es cierto? Y como contenido aparte. Sí, Y sí, inmueble, un valor asegurado, ¿no? Porque es la estructura, ¿no? Y contenido, clasificas, haces subclasificaciones, ¿no? Equipos electrónicos, como un inventario. maquinaria, ¿no ve? Precisamente como decías, ¿no? Puedes tener inventarios, ¿no? En almacenes, ¿no? Esos inventarios que entran, salen, otro valor asegurado dentro de contenido, ¿ya? Entonces, esa es una subclasificación, ¿ya? Con contenido un monto, perdón, inmueble un monto, ¿ya? La estructura, y aparte el contenido, y el contenido con su subclasificación correspondiente, ¿ya? En el contenido entra el valor admitido. Dentro puede ser como objetos especiales, puede ser como aparte, ¿no? O sea, inmueble, contenido y un punto aparte, objetos especiales a valor admitido, ¿no ve? Ya. Tanto, ¿no? ¿Y qué contiene eso? Tiene 10 pinturas, una pintura de Picasso, dos pianos de cola, no sé, a valor admitido, ¿no? Con detalle, ¿no? O sea, mientras mejor detalle tenga el seguro, es mucho mejor, ¿no? Mientras más detallado. O sea, en la práctica lamentablemente no se da, ¿no? Lamentablemente es muy genérico, ¿no? Dice, hay un monto así, y no hay ni siquiera, hay compañías, por ejemplo, yo vi recientemente un caso en el cual una había hecho su trabajo y más o menos, ya no era tan detallado, y la otra no lo había hecho. O sea, una decía, yo te aseguro contenido, maquinaria, digamos, $10,000, ¿ya? Entonces, y la otra compañía decía, yo te aseguro $100,000, pero tenía por atrás su detalle, ¿ya? Su detalle de, si bien cada ítem no tenía un valor, pero $100,000 que consta de todo este detalle de bienes, ¿ya? Todo este detalle de bienes. Y la otra compañía no tenía, o sea, decía, yo te cubro hasta este monto, lo que sea, ¿no? Entonces, el momento del siniestro y es donde la otra compañía ya podía decir, pero este bien no estaba asegurado, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en el detalle. ¿Ya? Entonces, en cambio, la otra compañía sí tenía que pagar todo, entre lo que entre, ¿no? Entonces, es mejor para ambas partes siempre que esté bien detallado. Eso, a veces el mismo broker te podría asesorar y decirte, no, ¿por qué vamos a perder el tiempo? ¿No? Es detalle nomás genérico, no. Lo correcto debería ser un detalle específico, porque el momento del siniestro es cuando se ven las cosas. ¿Ya? Eso en cuanto... Sí, dime. Consulta. Viendo la práctica, mal, digamos, un seguro, digamos, de mi departamento, sí o sí tendría que estar como valor admitido televisores, aparatos, no sé, camas, colchones, etcétera. ¿O es que hay una cláusula genérica para eso? O sí tiene que estar como valor admitido para que me resarzan o me indemnicen en el momento del siniestro. Ya, no, ahí no está valor admitido, o sea, más bien no tiene que estar valor admitido porque todo eso no tiene nada que ver no son bienes que son sujetos a valor admitido. Lo habíamos dicho que los bienes que tienes que asegurarlos a valor admitido son los bienes a los cuales no necesariamente puedes establecer su valor, ¿ya? Entonces, cuando me hablas de colchones, de la ropa y demás, ahí no ingresa valor admitido. Eso está dentro de contenido, ¿ya? Tiene que estar dentro del contenido en un
en un ítem que podría ser genérico, que se llama menaje, ¿no? O sea, que ahí pones utensilios, obviamente no en detalle, ¿no? O sea, podría ser, pero por lo menos un ítem que diga, que clasifique todo eso, ¿no? Y que determine. Obviamente, mientras más detallado esté mejor, está mejor, ¿no? Pero no. Es un contenido. Pero está dentro del contenido, no como valor admitido, dentro del contenido. Licenciado, una consulta respecto a gastos de salvataje. Sí. El asegurado tiene que sí o sí avisar a la compañía, o sea, si se está quemando su casa, tiene que avisar que está, como no vienen, está contratando, por ejemplo, lo que nos decía para pagar el fuego. No, o sea, no necesariamente, no va, porque hasta que esperes, hasta que ese rato ni siquiera van a llamar, ¿no? Claro, ni vas a pensar si tienes. Ni vas a pensar en llamar, o sea, no. O sea, la idea es que tú tienes que actuar como si no tuvieras seguro, ¿no? Entonces, si contratas, vas a la compañía y dices, estos son mis gastos de salvamento, me tienes que reembolsar y listo, ¿no? La compañía Porque pasó, bueno, no es con un incendio, vi un caso de un automotor donde estaba en plena curva y se apagó el motor, no podía avanzar. Y como estaba en plena curva para que no venga otro auto y se choque o no cause ningún impacto, el asegurado ha movido el auto a un costado. No avisó a la aseguradora ni nada y como tardaban tanto y era en plena carretera, contrató su propia grúa y lo movió. Ya. Después no le quisieron coberturar. Ya, pero es que este caso es otro ramo, ¿no? Es un seguro de automóviles. O sea, no se actúa igual en ese caso. Pero, ojo, el Código de Comercio, el artículo 1067, que es precisamente del que estoy hablando, es genérico. No te dice solo en incendio. Ya, entonces, en este caso, si bien la póliza de automotores no te va a cubrir, sí te cubre el auxilio, ¿no? El auxilio, la grúa, pero en este caso, por ejemplo, no ha ocurrido un siniestro, ahí está. En el ejemplo que me estás dando. ¿Ya? Porque después, igual, casi parecido pasó, pero simplemente no trajo la grúa, lo movió a un costado y por moverlo pasó otra movilidad y ahí sí lo chocó. Ya, ese es otro tema. Pero por eso te decía, en este caso específico que me estás contando, no ha habido un siniestro, ¿ya? Entonces no podría ser considerado un gasto de salvataje, o sea, es un gasto para prevenir un siniestro, ¿ya? Entonces el gasto de salvataje tiene que ser exactamente que esté el siniestro. Ocurre el siniestro y ahí tú para prevenir, para evitar agravar el daño. Ya, en el ejemplo que me has dado del automotor, no entraría, ¿por qué? Porque si bien te cubre la grúa, solo te cubre la grúa cuando llamas, ¿no? O sea, ya llame, venga, por favor, y recójame de aquí, entonces viene, ¿no? Con convenio. Bueno, ahora, dependiendo también qué dice ese anexo de grúas de la póliza de automotores, ¿no? Ya, ahí tendría que estar claro, ¿no? Si es que no... ¿Me entiendes? ¿No? Pero no tiene nada que ver con gastos de salvamento. Ok, entonces, el siguiente punto es establecer sumas aseguradas, ¿no? Y la valoración de los bienes. ¿Cómo establecemos la suma asegurada? Primero es, ¿qué es una suma asegurada? La suma asegurada es la cantidad establecida de mutuo acuerdo entre el asegurador y el asegurado. Sirve como base para determinar las obligaciones específicas. Se utiliza para establecer el límite de indemnización en caso de pérdida y, por supuesto, se utiliza para calcular la prima por los riesgos cubiertos.
La pregunta en este caso es, ¿cómo se efectúa la valoración de estos bienes en caso de siniestro? Entonces, en este caso podemos hablar de lo que es un seguro a valor total. ¿Ya? A ver, para entender mejor. Podemos asegurarlo a valor total o a valor parcial. ¿Ya? A valor total o a valor parcial. ¿Qué significa valor total? ¿Ya? En este caso tú tienes que asegurar el bien, ¿ya? Por el valor real, o sea, por el valor total del riesgo. A ver, cuando hablamos de valor total del riesgo. A ver, un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Tienes bienes en el Alto, tienes infraestructura en el Alto, tienes infraestructura, tienes sucursales, ¿no? En San Pedro, en distintos lugares. Ya eres una entidad financiera. Entonces, tienes la opción de asegurarlo a valor total. ¿Ya? ¿Cómo aseguras a valor total? Tienes que asegurarlo a valor total. ¿Qué quiere decir? Que tienes que asegurar todo. Todo, tienes que valorizar todo lo que está en todas las sucursales, ¿ya? Y por decir, la del Alto vale $100,000, ¿ya? El de la zona sur, 150,000, ¿ya? Tienes una sucursal en Santa Cruz, ¿ya? En Santa Cruz vale 200,000. ¿Ya? Entonces, ¿qué es asegurar a valor total? 200,000 más 100,000 más 150,000 son 450,000. Entonces, tienes que asegurarlo por el total. ¿Ya? Cuando decimos a valor parcial, ¿ya? Decimos que no voy a asegurar por los 450,000, sino voy a asegurar por un valor menor. ¿Por qué valor? Por el más caro. Vamos a decir por el que cuesta Santa Cruz. Entonces lo voy a asegurar a valor parcial, por un valor parcial de 200,000. ¿Me están siguiendo? Es importante que me sigan. Sí. Sí, ya. Entonces, lo aseguramos a valor total, ¿ya? Entonces, y ahí es por eso que van a escuchar, van a ver en las pólizas cuando dicen valor en riesgo. ¿Cuál es el valor en riesgo? Entonces, valor en riesgo es todo lo que está en riesgo. La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz, todas las sucursales. Valor en riesgo. Y lo que tienes que poner ahí es todo lo que tienes y su valor final. ¿Ya? Entonces, una cosa es el valor en riesgo y otra cosa es la suma asegurada. O sea, lo que está en riesgo es, como decíamos el ejemplo, 450,000, ¿ya? Y si lo aseguras por 450,000, es decir, todo, estás asegurando a valor total. ¿Ya? En el que el valor en riesgo iguala al valor, a la suma asegurada. Ahora podrías decir, voy a asegurar solamente, ¿ya?, a valor parcial, o también, o cuando denominamos lo que es a primer riesgo, vamos a asegurar por 200,000, que es el más caro, el valor más alto, Santa Cruz. ¿Ya? O sea, el valor en riesgo, 450,000, pero suma asegurada a primer riesgo, 200,000. ¿Me dejo entender? El valor en riesgo 400,000, pero lo estás asegurando por 200,000. Lo estás asegurando parcialmente, a un valor parcial.
que es a primer riesgo. Ahora, una vez que tenemos claramente estos dos conceptos, valor total, valor parcial, ya, cuando tú aseguras por un monto menor al verdadero, ¿qué ocurre? Al que realmente vale. ¿Qué estamos incurriendo? Infraseguro. Ya estamos incurriendo en un infraseguro, ¿no ven? O sea, tu bien, tu valor en riesgo es 450,000. Pero tú estás asegurando, como suma asegurada, 200,000. Entonces, ¿estamos incurriendo en infraseguro? ¿Sí o no? ¿Qué creen? No. Tu valor en riesgo, 450,000. Tu suma asegurada, 200,000. ¿Estás incurriendo en infraseguro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando incurres en infraseguro? ¿Cuál es el castigo? La no cobertura o una cobertura parcial, ¿no? Ya, no la no cobertura, sino, está bien una cobertura parcial, pero a ver, ¿han escuchado hablar de lo que es la regla proporcional? ¿Sí? Aplicamos la regla proporcional. A ver, en un ejemplo más chiquitito, me voy a apartar un poquito de incendio, me voy a ir a automotores, ¿ya? Para hacerlo más simple. Tu auto vale 20,000, ¿ya? Y tú, por pagar menos prima, digamos, lo aseguras por 10,000. Entonces, ¿qué pasa si hay una pérdida total? Le indemnizas con 10,000, lo que ha declarado. ¿Y cómo llegas a eso? Tú me dices simplemente lo que ha declarado. Sería ahí va uno de los principios, ¿no? El de buena fe. Y que el cliente, en su momento, por bajarle más la prima, ha declarado los 10,000. Si pasa a una pérdida de valor total, lo que generalmente ocurre es verificar qué tipo de vehículo, cómo está el contrato en su póliza, y si está con 10,000 y no ha declarado los 20,000, entonces probablemente el cliente nos diga, ¿no? De que su auto valía 20,000, que porque le están reponiendo 10,000 en efectivo, porque no le van a devolver un vehículo en las mismas condiciones y cuesta más de 10,000. Se pasaría a entregarle solo los $10,000 que él ha declarado en su momento. Ya. Ahora, licenciado, perdón, sí. Silvia le habla, buenas noches. En este caso de infraseguro y lo que decía el tema de, la proporcionalidad de la indemnización, como el asegurado ha incurrido en un 50% de infraseguro, entonces tengo entendido que la compañía castigaría indemnizando en la misma proporción de infraseguro declarado por el asegurado. En este caso de los $20,000, si ha declarado por 10,000, al haber tenido un 50% de infraseguro, la aseguradora debería cubrir o hacer la indemnización por $5,000. ¿Estoy bien? Está bien el 50%, ¿ya? Pero ¿aplicado a qué? Al monto del siniestro, ¿ya? En este caso es pérdida total, o sea, sería los $20,000. Exacto, entonces tú aplicas el 50% al monto del siniestro. ¿Cuánto es el monto del siniestro? $20,000. $20,000 por el 50%, 10,000. ¿No es esto proporcional al monto declarado? O sea, el castigo va del monto declarado de los $10,000
Ok. Aplicas, por eso te decía, aplicas al monto del siniestro, no a la suma asegurada. ¿Ya? No a la suma asegurada, al monto del siniestro. Entonces está bien la división, esa es la regla proporcional. Es la suma asegurada, ¿ya? Que es 10,000 dividido entre valor asegurable, que en este caso es 20,000, o sea, lo que debías haber asegurado. La suma asegurada es 10,000 dividido entre lo que debías haber asegurado es 20,000. Entonces estamos diciendo, lo he asegurado por el 50%, ese sale ese cociente, ¿no? 50%. Multiplicado por el monto del siniestro, por el siniestro. ¿Cuál es el monto del daño? En este caso, pérdida total, 20,000. Aplicamos el 50% a 20,000 y así llegamos a los 10,000. ¿Ya? ¿Qué pasa en una pérdida parcial en su seguro de automotores? No vamos a decir que es pérdida total, sino el daño es $1,000. ¿Cuánto nos va a pagar en el mismo ejemplo? ¿Cuánto nos debería pagar la compañía aseguradora? Es un daño parcial. 50%. ¿Cuánto sería? 5,000. No, el daño es 1,000. No. ¿No? Ah, ok. 500. 500. 500. Ya, entonces, la regla es la siguiente. ¿Por qué porcentaje te estás asegurando? Tú te has asegurado, debías asegurarte por 20,000, te aseguró por 10,000, entonces te aseguraste por el 50%, entonces, tal como decía Silvia, entonces, en cualquier siniestro, te voy a pagar solo el 50%. El castigo va a ser el mismo, ¿ya? ¿Siempre 50%, licenciado? No, dependiendo de cómo lo asegures. Yo solo he dado el ejemplo del 50% solo para hacerlo más simple. Otro ejemplo, a ver, Ale, a ver, tú me vas a responder. El mismo ejemplo, yo lo estoy asegurando, mira, el vehículo vale 10,000, ¿ya? Pero yo lo estoy asegurando por 8,000, ¿ya? Lo estoy asegurando por 8,000 cuando vale 10,000. Entonces, tengo una pérdida parcial de 1,000. ¿Cuánto me tiene que indemnizar? 800. No, a ver. La pérdida es de... El valor asegurado es de 1,000. El monto del siniestro en realidad es de 1,000. El de 1,000, exacto. Y tú lo has asegurado declarado por 800. Tú lo has asegurado por 8,000. ¿no? Perdón, por 8,000. Tú lo has asegurado por 8,000. O sea, el monto es más alto, el monto total es más alto. Lo que realmente vale tu vehículo es 10,000, pero tú lo has asegurado por 8,000. 8, ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo has asegurado por el 80%. 80%. ¿Ya? Lo has asegurado por el 80%. Entonces, ¿cuál va a ser el castigo por asegurar solo el 80%? Que pagar solo el 80% también. Exacto. Que cualquier siniestro que ocurra, te van a pagar solo el 80%. Entonces, daño parcial, 1,000. ¿Cuánto te va a pagar la compañía? 800. 800, tal cual. ¿No? Solo te va a pagar 800. Así funciona, ¿ya? Gracias. ¿Ya? Entonces, ahora sí me quedó claro. Excelente. Entonces, ahora nos quedamos con esos ejemplos. Volvemos ahora a incendio, ¿ya? Nos hemos ido a autos para hacerlo un poquito más fácil. Entonces, volvemos a incendio. Entonces, hemos dicho que hemos asegurado las sucursales, ¿ya? Por 200,000. Cuando en realidad valen 400,000. ¿Ya? O sea, el valor en riesgo es 400,000. Hemos dicho 450,000, pero para ser un mejor ejemplito, más didáctico, vamos a decir que es 400, no 450, ¿ya? Entonces, vale 400,000 el valor en riesgo, pero tú lo aseguras por 200,000, porque dices, ¿por qué? Y tiene una lógica, y dices, lo voy a asegurar solo por 200,000, porque imposible, pues, que se me queme todo, ¿no ve? Que se me queme La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el Alto, y pierda 400,000. Entonces, voy a dar a la compañía y digo, imposible, pues, que se me quemen los 400. Lo máximo que se me va a quemar son 200,000, que es en Santa Cruz, que es la más grande. ¿Ya? Entonces, lo aseguras por 200,000,
¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿estamos incurriendo en un infraseguro? Sí. Sí. ¿Qué porcentaje la regla proporciona? 50%. Exacto, ¿no? 50%. Entonces, ¿qué te dice la regla? La regla proporcional, que si es que tú has incurrido en un infraseguro del 50%, cualquier siniestro que ocurra, te voy a pagar solo el 50%, ¿ya? Ahora, siempre a la regla hay una excepción. Si eso va a pasar si es que tú lo aseguras a valor total, ¿ya? Lo aseguras a valor total. ¿Qué significa valor total? Que tú te comprometes con la compañía de que tienes el valor en riesgo tiene que ser igual al valor asegurado. O sea, los 400,000 en valor en riesgo tiene que ser igual a la suma asegurada. ¿Ya? Eso es cuando lo aseguras a valor total. Pero, ¿qué pasa si acuerdas con la compañía y le dices, lo voy a asegurar a valor parcial? O mejor dicho, lo que se utiliza, en realidad es a valor parcial, pero lo que se dice ahí es, vamos a asegurar a primer riesgo por 200,000. ¿Sí? El valor de Santa Cruz. Entonces, le estás diciendo, yo estoy asegurando por 200, porque vale más. ¿Y tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, pónmelo a primer riesgo. Entonces, si tú pones valor en riesgo, 400,000, suma asegurada a primer riesgo, 200,000, entonces, evidentemente hay un infraseguro, pero al poner a primer riesgo, estás eliminando el castigo de la regla proporcional. Ya quiero que entiendan eso. Cuando pones a primer riesgo, eliminas el castigo de la regla proporcional. La compañía ya no va a poder aplicarte el castigo. ¿Hay un infraseguro? Sí hay un infraseguro, pero no hay castigo. O sea, no es que ocurre un siniestro, en este caso, no sé, se incendia una primera planta que vale 10,000, digamos, ¿no? Entonces, si el seguro fuera a valor total, ¿cuánto te tendría que pagar la compañía? A ver, un siniestro de 10,000. Si lo hemos asegurado a valor total, ¿cuánto tendría que pagar? 5,000. 5,000. ¿Qué pasa? ¿Cuánto te tendría que pagar la compañía si lo has asegurado a primer riesgo? 10,000. 10,000. Ya, ahí no te castiga. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es valor total y valor parcial, ¿ya? Que es a primer riesgo. Una consulta. Sí. Y cuando se estipula esto de que sea a primer riesgo, ¿esto va a tener alguna implicancia en la prima que va a pagar el asegurado? Claro, llegas a pagar menos. O sea, pero la prima, ¿por qué? Porque la suma asegurada es menor. ¿Ya? Obviamente el cálculo te lo están haciendo sobre el valor en riesgo, pero al ser la suma asegurada menor, te van a cobrar una tasa menor. Ya, tiene un efecto en la prima, por supuesto. Ya, entonces, ya que tenemos claro cuando tú aseguras a valor total versus a valor parcial, ya, o a primer riesgo, ya sea en una u en otra, tenemos que asegurar los bienes, es un poquito ya más complejo, un poquito más en detalle. Ya, podemos asegurar los bienes, el contenido y demás, a valor actual o a valor de reposición. Ya vamos a valor real o actual o a valor de reposición. Ya, vamos a ir un poquito más específico. Voy a asegurar una mesa, ¿ya? Contra incendio. Entonces, independientemente de que sea así a valor total, ya hemos dilucidado el tema de valor total a valor parcial, ¿ya? Es otro tema, ¿ya? Es más grande, más específico ahorita, nos metemos más en específico al contenido.
Entonces, decimos el contenido, vamos a asegurarlo a valor real o a valor de reposición. ¿Qué es a valor real? Que yo, mi suma asegurada, ¿ya? Como tengo que establecer que esta mesa a valor real vale, o sea, yo me la compré nueva, $200, nuevita, ¿ya? Si me compro ahorita, si me reponen una nueva, me va a costar $200. Pero esta ya tiene 10 años, esta mesa. Yo la podría vender ahorita en 100, ¿ya? Entonces hay una depreciación, ¿sí? Hay una depreciación porque es usada, ¿no ven? Entonces, yo, ¿cómo lo aseguro? ¿Cómo tengo que asegurar? ¿La aseguro con depreciación o sin depreciación? Cuando aseguramos con depreciación, estamos asegurando a valor real o valor actual. Cuando aseguramos sin depreciación, significa que estamos asegurando a valor de reposición, o sea, como si fuera nueva. ¿Ya? Entonces, la póliza tiene que estar clara si es que tú estás asegurando a valor real o a valor de reposición. ¿Ya? De tal manera de que si tú has asegurado a valor de reposición como nuevito, la compañía en caso de siniestro te va a devolver uno nuevo. ¿Me dejo entender? Tú has asegurado a valor de reposición. Entonces, en caso de siniestro, o sea, esta mesa que vale $100, tú lo has asegurado como nueva, vale 200. Entonces, le has dicho a la compañía, quiero a valor de reposición mi contenido. Entonces, la compañía te va a emitir una cláusula que se llama cláusula de valor de reposición, en el cual te dice que en caso de siniestro de tus mesas, de tus bienes, te va a reponer como nueva. No aplicando depreciación, como nueva. Pero tú la estás asegurando por 200. Tú estás poniendo valor asegurado 200. ¿Ya? Entonces, si se siniestra, te van a pagar 200. La suma asegurada va a ser mayor, por supuesto. ¿Qué pasa si acuerdas a la compañía no tener a valor de reposición? Entonces, tú tendrías que asegurar esta mesa no por 200, por 100. ¿Ya? Se tienen que seguir el mismo camino, ¿ya? Si la compañía te va a pagar con depreciación, entonces asegurarlo con depreciación. No como nuevo, con depreciación, este mueble. Si lo vas a asegurar, si quieres que te repongan nuevo, entonces asegúralo como nuevo. ¿Ya? Entonces, esas dos diferencias es importante, ¿ya? Cuando es a valor actual o a valor real, en el caso en el cual tú estás asegurando con depreciación, o a valor de reposición que tienes que asegurar como nuevo. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo sé que es medio complicado, pero estoy intentando ser lo más simple posible. Entonces, el valor real, estos son en edificios, que es un valor real, costo de producción, menos cualquier pérdida que haya sufrido, ¿no? Por depreciación. Siempre va a ser, cuando hablamos de valor actual o valor real, siempre va a haber una reducción de valor, ¿ya? Siempre va a haber una reducción de valor. Y cuando hablamos a seguro parcial, que es lo del principio, hablamos de seguro a primer riesgo o a primera pérdida, que son similares. A primer riesgo es lo que les decía, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Santa Cruz a primer riesgo, más grande, ¿ya? En el caso a primera pérdida, que también se dice a primer riesgo, a veces son sinónimos, pero el concepto correcto es que aquí la diferencia es, cuando hablamos a primera pérdida, no estamos hablando de por decir,
lo que hablábamos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sino estamos hablando de riesgos específicos. Por ejemplo, estamos hablando de, les doy el ejemplo, sublímites, ¿ya? Tengo mi edificio, tengo este edificio y voy a asegurar a primera pérdida impacto de vehículos. Entonces, impacto de vehículos nunca va a ser un siniestro que impacte al vehículo y va a caer el edificio. Lo máximo que se fregará es parte del primer piso, ¿no? Entonces, a primera pérdida, o sea, ya, vamos a asegurar vidrios, ¿ya? Rotura de vidrios por impacto de vehículo, o sea, rotura de vidrios, digamos. Vamos a decir vamos a hablar de rotura de vidrios. No, difícil que tengamos un siniestro, digamos que por rotura de vidrios se rompa todos los vidrios, ¿no?, del edificio. Vamos a decir, lo máximo que podría pasar en un siniestro es con rotura de vidrios que se rompan 2 pisos, no sé. Entonces vamos a asegurar a primera pérdida no lo que vale la totalidad de los vidrios, sino parte de los vidrios. A primera pérdida, igual. Y en ese caso, ¿hay un infraseguro? Sí hay un infraseguro, pero no aplica la regla proporcional. Ya, sé que esta parte es la más complicada, pero no sé, he intentado hacer lo más simple posible. Ya esto ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el infraseguro, sobreseguro? Ya lo hemos visto con un ejemplo. ¿Qué más tenemos? Preguntas hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Espero que hayan tomado atención, porque lo importante es que se entienda. Ok, continuamos. Ubicación geográfica. Por supuesto que el seguro de incendio puede tener una limitación geográfica. Generalmente se va a limitar al lugar donde están los bienes, ¿ya? Donde tú has declarado. Por ejemplo, si es que tú tienes un determinado bien, no sé, has asegurado con la computadora, entonces te va a cubrir en el lugar geográfico establecido, en tu inmueble. Entonces, si ocurre el daño en otro lugar, no te va a cubrir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente te cubre en un lugar geográfico específico, salvo acuerdo en contrario. Entonces, para todo hay anexos, para todo hay excepciones. Por ejemplo, algunos objetos de la casa podría ser que se van a cubrir fuera del hogar, un seguro de hogar, por decirte, no necesariamente. ¿Qué pasa si viajas, ¿no? Estás de vacaciones, entonces tus bienes, lo que has llevado, eso también va a estar asegurado en otro lugar. Ya, las computadoras, una laptop puede cubrir en otro lado también. Ya, entonces tienes ese tipo de casos, ¿no? Hay algunos casos especiales. Por ejemplo, en empresas comerciales e industriales se operan en varios lugares, por lo que el seguro se extiende a cubrir los bienes, maquinaria y mobiliario que circulen entre esos lugares, ¿no? Puedes tener varios lugares, entonces, entre los distintos lugares que tengas tú, te va a cubrir, existe una libre circulación. Ya, cambio de domicilio, te cambiaste de casa, entonces podría haber un anexo que te dice, cuando te cambies de casa, el nuevo lugar, ahí también te va a cubrir todo lo que es tu contenido. Ya, seguimos. Después hablamos de riesgos asegurados y exclusiones. Creo que no vamos a hablar, ya
quedado aquí. Espérame un ratito, quiero ver si es que lo logramos. Creo que no. Quiero tener más detalle acá. Sí, por ser el seguro de incendio un poquito más complicado, como verán, nos hemos extendido en esta parte. Seguro valor total. Entonces, vamos a continuar esta y mañana terminamos esta más seguro de ramos técnicos. ¿Ya les parece? Porque no vamos a alcanzar. Y si ahorita corro, no va a ser productivo. ¿Están de acuerdo? Sí, no hay problema. Sí, no, porque no nos vamos a extender. Ya son las 9 menos 5, así ya vamos a acabar. Entonces, mañana continuamos con seguro de incendio, ¿ya? Y también vamos a ver los ramos técnicos. Ya igual que no vamos a entrar a tanto detalle en ramos técnicos porque son varios ramos, así que lo vamos a hacer más genérico. Así que entiendo que va a ser un poquito más rápido. Pero mañana tenemos que terminar los dos, ¿ya? Ok. Está bien, Luisa. Perfecto. Entonces, preguntas hasta aquí. A ver, aprovecharemos nuestros últimos minutos. Está claro, ¿no ve? Dime. ¿Qué, desde su punto de vista, qué tipo de seguro es el más complejo de aplicar, de estudiar? Este de incendio se ve que tiene sus particularidades, ¿no? Pero ¿hay alguno que sea bastante complejo, muy, muy difícil? En realidad, mira, todos los seguros tienen la misma estructura, pero algunos tienen particularidades, ¿no? Y yo creo que si entiendes el seguro de incendio, precisamente por eso he escogido los otros son más simples, no más simples, pero todos tienen sus particularidades. Por ejemplo, el de transportes es otro mundo. Es otro mundo, otro tipo de contratos de seguro. O sea, cada ramo es un mundo. O sea, no te podría decir este es el más complejo, este es el menos complejo. O sea, todos tienen sus características especiales, pero sus conceptos son similares al final. O sea, no son bien parecidos, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta los principios del seguro, las características del riesgo, que es hecho fortuito e imprevisto, ajeno a la intencionalidad del asegurado, ¿ya? Súbito, externo, la causa directa, ¿ya? Que son conceptos que aplican a todos, ¿ya? Y después, esto de primer riesgo, esto lo que estamos hablando, son conceptos que, por ejemplo, aplican aquí, aplican a transportes también, ¿no? Entonces, eso solo que es otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces, valor convenido, valor admitido, ¿no? Aplica aquí, en aviación, por ejemplo, los aviones son a valor admitido, están asegurados, ¿ya? Entonces, pero los conceptos son similares, ¿ya? Pero cada uno es un mundo. No te podría decir este es el más complejo y demás, ¿no? Entonces, obviamente una vez que entiendes cada ramo, ya hay pues seguros que te mezclan toditos, ¿ya? Entonces, si has estudiado todos, ya lo vas a entender. Es un riesgo petrolero, por decirte, ¿no? Un riesgo petrolero tiene pues una conjunción de todos los ramos, ¿no? Tiene responsabilidad civil y algunos temas especiales que son ligados a incendio, por decirte, ¿no? Ya, pero te hablas de pozos petroleros, ¿no? Pero tiene unas mezclas ahí de otros ramos. Entonces, es más complejo, sí, pero es una combinación de todo. Así es, Manuel. Lisa, yo tengo una duda, una curiosidad más que todo. Dime, Tania. En el tema de las pólizas de incendio,
y las pólizas que venden para casa, que son, o sea, tienen otros nombres, ¿no es cierto? Tienen Sí, otras coberturas también diferentes. En la de incendio yo puedo poner una cobertura, por ejemplo, para inundaciones, o no sé, pues como tienen las pólizas específicas para casa, ¿no? De que si se me frega una chapa, si se me cae el techo, o sea, todas esas cláusulas yo también puedo incluir en esta póliza o no. Sí, sí, es que prácticamente el seguro de hogar, el que me estás hablando, es un seguro de incendio. Es prácticamente, y precisamente mañana vas a ver qué puedes incluir. O sea, en realidad puedes incluir todo. Por eso se llama seguro de incendio y riesgos aliados. ¿Ya? O sea, no es que solo te va a cubrir incendio, radioexplosión, sino también aliados. Entonces, cuando hablamos de aliados, hablamos de todo lo que está, impacto de vehículos, huelga, conmoción civil, daño malicioso, terremoto, ¿no? Daños de la naturaleza, un montón. Entonces, mañana vamos a ver un poquito más en detalle esos puntos específicos. Pero sí, la respuesta es sí. ¿Algo más? David, una consulta. Dime, Alejandra. ¿El seguro de incendios te cubre dinero físico? Está excluido por naturaleza, ¿no? O sea, de hecho es lo que son dineros y demás, esos son exclusiones de este tipo de seguros, ¿ya? O sea, no están amparados, son generalmente todo lo que son valores, joyas, todos están excluidos, ¿no? O sea, una póliza estándar nunca te va a cubrir eso, ya, un dinero específico. Gracias. Está bien. Perfecto, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Mañana, no el viernes, mañana a las 7:30 otra vez, ¿ya? Gracias, nos vemos. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel. Dime. Hasta mañana, mi querido David. Chao. Edson. Oh, Edson, mi amigo Edson. Querido hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Estamos en contacto, te voy a llamar. Nos debemos una charla, por favor. ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo? Bien, querido hermano, gracias a Dios, Ya. Súper, pero comentamos, te llamo. No, qué bueno. Qué gusto escuchar. Listo, igual. Chao, Edson. Chao. Manuel, me decías. Yo aquí de curioso. Inge, ¿tú jugabas fútbol en el Bolívar, en la escuela de fútbol Sucre? A la miércoles. Claro, Manuelito. Claro, hermano, sí, o sea, tenía dudas si eras tú, viejo. Puta, no pues, ¿en serio? Claro que sí. Puta, hermano. Tú jugabas conmigo, con Marco Meneses, ¿no ves? Marco Meneses. Con el Meneses, pues. Con el Meneses. ¿Estás en contacto con él? No, hermano. ¿Con qué número andaba? ¿Qué número eras? Vos eras el 11. Puta, hermano, pues si éramos los mejores, ¿no? Claro, hemos campeonado. Claro, una belleza. ¿Qué me iba a acordar, Manuelito? Tu cara ya, ahorita recién me estoy dando cuenta. Si no, yo también, pues, hermano, o sea, por tu nombre, ¿no? O sea, no he conocido muchos, Neil. Claro. Y me ubiqué. Puta, Manuel, qué rico, viejo. Qué lindo verte. No, igualmente, Manuelito. ¿Dónde estás trabajando, hermano?
Estoy independiente, hermano. Estoy independiente en el ejercicio libre de la profesión. Soy abogado. Ya. Y estoy interiorizándome de este mundo de los seguros. Qué rico, hermano. Qué lindo verte. Qué sorpresa. Tengo fotitos, puta, no puede ser mis papás, ¿no? Qué lindo. Compartí, pues, hermano, por favor, las fotitos. Yo no tengo una foto, hermano. No sé qué, mis papás porque no estaban ahí. Tengo hermanos de la premiación, así, de lujo, hermano. Por favor, compartilas. Sí, más bien, dame tu celular, por favor, Manuelito. Te estoy apuntando. 772. Qué rico. Dale. 77097. Ya, hermano, tantos años. Hermano, hace 30 años creo que hemos jugado juntos. Puta, era equipazo. Hace 30 años y 50 kilos, creo, viejo, pero bien. Puta, qué lindos recuerdos, hermano. Sí, una belleza, hermano. Qué lindo encontrarte. Me alegra que seas un experto, hermano, y ahora estés dictando clases. Una belleza. Sí, no, estoy feliz con eso. Mi hermano. Mi hermano, estamos en contacto. Escríbeme, por favor. No, te voy a escribir ahorita. Muy bien. ¿No? Listo. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias por la clase. Félix. Licen, ¿cómo está, Licen? Bien, Félix. ¿Cómo estás? Sí. Usted era nuestro docente cuando una vez vino a Fortaleza, ¿no? Creo que en el 2017, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo estás? Bien. Recién ya igual me di cuenta, igual. Qué bueno, Félix. ¿Cómo andas? Ahí estamos nomás, dice. Estamos igual como capacitándonos para... le mandamos igual un correo, ¿no? Con Delme. Sí. Ese proyecto de factibilidad. Sí. ¿Cómo va? Hacer. ¿Cómo estás pensando? El problema es que estamos tropezando en la parte de lo que es el dinero de que tiene que tener como $26,000, ¿no? Claro, capital mínimo. Eso es lo más fuerte, digamos, lo que estamos empezando, pero ya, ni bien tengamos financiamiento, igual le vamos a pasar el correo. Ya, pues, meta, yo voy a estar ahí, para lo que necesiten. Listo, Licen. Ya, Félix. Muy buenas clases. Qué gusto, gracias. Ya, nos vemos, Félix. Que te vaya bien. Hasta luego, Licen. Chao.